Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. En este video te voy a mostrar cómo tejer esta blusa o top suelto. No va tan pegadito al cuerpo. Lo hacemos en dos partes, frente y espalda. Te voy a dar todos los detalles sobre cómo tejerlo para que lo puedas tejer en tu medida. Regularmente no me gusta pasarte exactamente una medida de esto es para talla chica, esto es para talla mediana, esto es para talla grande, esto es para XL y así sucesivamente, porque varía mucho dependiendo del material que vayamos a utilizar, ya sea el tipo de gancho o el tipo de hilo. Y aunque utilices exactamente el mismo, también tiene mucho que ver la tensión con la que tejemos. Es decir, si tejemos muy apretado, muy suelto y pues todo eso, ¿no? Por eso me gusta explicar cómo me tomo yo las medidas para poderlo hacer en mi talla o cómo puedes sacar las medidas o qué medidas necesitas en caso de que lo vayas a tejer para otra persona. Y así como te voy explicando yo cómo me voy tomando las medidas, lo puedes hacer igual para ti. Te vas midiendo la parte del cuello, el ancho de tu busto, el largo que vayas a querer para tu prenda y todos esos detalles. Te voy explicando durante el video cuánto van midiendo cada una de mis filas y todo para que lo tomes en cuenta cuando estés tejiendo tu prenda. Ya sabes, antes de comenzar, te agradecería muchísimo si me ayudas a suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este video para que no te pierdas lo siguiente. Para este proyecto voy a utilizar este hilo. Es 100% algodón, su grosor es de 3 milímetros aproximadamente, entre los 3 y 4 milímetros. Aquí me indica que la medida es mediano 4 y me recomienda tejer con un gancho de 5, pero yo voy a utilizar para todo mi proyecto un gancho de 5.5 milímetros. Vamos a comenzar realizando el nudo corredizo para después tejer cadenas. Este lo ajustamos a la medida del gancho y aquí comenzamos las cadenas. Yo para esta medida voy a tejer 26 cadenas. La primera medida que vamos a necesitar son las cadenas que comenzamos a tejer. Tienen que ser a lo ancho de la parte de abajo de tu cuello. Este es tu cuello, un poquito más hacia los lados donde se nos forman aquí estos huesitos. Aproximadamente a esa medida va a ser el ancho. Porque vamos a tejer a partir de aquí aumentos para cubrir la parte del busto, pero va a ir incrementando poco a poco. Después vamos a tejer el largo de la prenda. Entonces, si lo estás tejiendo para ti, es únicamente tomar esta medida como referencia, el ancho de tu cuello, un poquito más de lo ancho de tu cuello. Y si lo estás tejiendo para otra persona, puedes tomar su medida con la cinta de medir de esta parte, la medida del busto únicamente por el frente de un lado a otro y la medida de su cintura y la medida del largo que vaya a querer, desde el cuello hasta el largo que esa persona lo vaya a necesitar. Vamos a tomar las medidas únicamente por el frente porque lo vamos a tejer en dos piezas. Puedes tomar la medida total del busto, por ejemplo, y de la cintura para que lo tengas como referencia cuando terminemos de unir las dos piezas, que te dé ese ancho. Pero para comenzar, sí vamos a necesitar únicamente las medidas del frente. Si es para ti, lo puedes ir midiendo conforme lo vas tejiendo. Por ejemplo, yo aquí me voy a medir esta parte y voy a ir incrementando hasta que me cubra el busto. Entonces vamos a comenzar con esto. La cantidad de cadenas que debes tejer para comenzar tiene que ser en un número par. Después, la cantidad de filas va a quedar en un número impar, pero no te quiero confundir mucho con este detalle porque es algo súper sencillo, pero conforme lo vas tejiendo te vas a dar cuenta por qué y como que ya te lo voy a explicar. Pero tú solamente inicia con una cantidad de cadenas en un número par. Las 26 cadenas que yo tejí en total miden 21 centímetros. Vamos a tejer dos cadenas extra, una y dos. En la tercera cadena, contando del gancho hacia abajo, comenzamos con un punto alto. En cada cadena disponible vamos a tejer un punto alto. Ya terminé de tejer mi primer fila.
Si yo comencé con 26 cadenas, entonces debo de tener 26 puntos altos, pero las dos cadenas que hicimos al inicio nos van a contar como un punto alto, las dos cadenas extra. Entonces, contando los 26 puntos que ya tengo, más estas dos cadenas que nos cuentan como un punto, en cada fila voy a tener 27 en total. Bueno, los 27 puntos son para esta primera fila, porque después vamos a seguir con aumentos. Esta es la cantidad que me quedó a mí, pero recuerda que lo puedes tejer con cualquier material y te puede quedar cantidades diferentes. Lo importante de aquí es seguir el procedimiento para que te quede en tu medida. Siempre al comenzar con una nueva fila, vamos a levantar con dos cadenas, una y dos. Giramos el trabajo y comenzamos la siguiente. Para esta fila vamos a tejer un aumento en el primer punto. Las dos cadenas que hagamos al inicio nos van a contar como un punto alto. Estas dos cadenas salen de aquí, representan al primer punto que está encima de este. Para tener un aumento debo de tejer ahí mismo, en este espacio, un punto alto. Entonces, justo aquí hacemos el punto alto y contando este punto alto más las dos cadenas de inicio, ya tenemos un aumento porque son dos puntos en uno mismo. Ahora, vamos a tejer un punto alto sobre cada punto hasta llegar al final de la fila. Ya estoy por terminar la fila, me queda el penúltimo y el último punto. Como las dos cadenas de inicio también cuentan como un punto, entonces también tenemos que tejer encima de estas. Entonces aquí voy a tejer en el penúltimo un punto alto y en el último punto, que son estas dos cadenas, vamos a tejer un aumento, es decir, dos puntos altos en el mismo. Ahí voy a tejer 1 y 2. De esta manera ya tengo un aumento al final y al inicio de esta fila para que se vean e inicien y terminen igual. Ahora, depende de la cantidad de puntos que hayamos tenido en la primera fila, en la segunda fila vamos a tener dos más. Quiere decir que yo en la primera tengo 27, en la segunda fila tengo 29 puntos. Esto en centímetros. Solamente en la primera fila son 21 centímetros y conforme vayamos avanzando, pues va a ir incrementando. La segunda fila ya mide 25 centímetros y así sucesivamente va a ir creciendo. Ahora, el diseño de esta prenda será de la siguiente manera. Dos filas de puntos altos con aumento al inicio y al final de cada fila, que es lo que acabamos de hacer, más una fila formando unos cuadritos o dejando un espacio sin tejer. Quiere decir que ya terminamos las dos filas de puntos altos, entonces sigue la de los cuadritos. Levantamos con dos cadenas, giramos el trabajo. Estas dos cadenas cuentan como un punto alto que sale de aquí. Voy a tejer una cadena extra. Esta cadena va a representar al punto siguiente que me voy a brincar, es decir, no voy a tejer nada ahí. Aquí no hago nada, me paso al siguiente y hago un punto alto. Una cadena, me brinco un punto, me paso al siguiente y un punto alto. Una cadena, me brinco o me salto un punto, me paso al siguiente y un punto alto. Y de esta manera voy a continuar en toda la fila y se van a ir formando estos cuadritos. Ya estoy por terminar la fila. Aquí voy a tejer una cadena, me brinco el penúltimo punto, me paso hasta el último y ahí hago un punto alto. Nos tiene que terminar de esta manera porque la primera fila que hice nos quedó en un número impar, es decir, 27 puntos. Cada que hagamos un aumento nos tiene que seguir quedando una cantidad de puntos impar, porque esta fue de 27, esta fue de 29, o la que tú hayas hecho en cantidad de puntos tiene que quedar siempre en un número impar, aunque hagamos los aumentos. Por eso esta parte de los cuadritos nos tiene que quedar exactamente comenzando con el primero
que este va a tomar un poquito más de forma hasta que avancemos a la siguiente fila y terminar con un cuadrito y un punto alto en el último punto. En esta fila de cuadros no haremos ningún aumento. ¿Qué sigue después de esta fila? Las dos filas de puntos altos. Levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo, voy a comenzar con un aumento en el primer punto. Estas 2 cadenas ya es un punto alto, entonces hago un punto alto aquí para tener mi primer aumento al inicio. En cada espacio de una cadena, en estos, vamos a tejer un punto alto sobre el punto alto y un punto alto en el espacio. Y así terminamos la fila. Estoy por terminar la fila, voy a tejer un punto alto justo aquí en el centro y el último punto alto sobre la segunda cadena, 1 y 2, porque las 2 cadenas de inicio recuerda que son un punto, entonces ahí tiene que terminar la fila. Y ya este último cuadrito ya tiene mejor forma y tiene que quedar así. No se te vaya a olvidar tejer este último punto porque después ya no nos va a quedar la misma forma. Pero esta fila es de aumento, entonces voy a tejer otro punto alto ahí para tener un aumento al inicio y al final de cada fila. Siempre cuando sean filas de puntos altos hay que hacer un aumento al inicio y al final. Si recuerdas, en la segunda fila yo tenía 29 puntos. En esta de los cuadritos, contando puntos y cadenas, debo de seguir teniendo 29 porque no hice ningún aumento. Y en esta que acabo de hacer, ahora tengo 31 puntos altos. Con cada fila de aumentos debe de ir quedando 2 puntos más en cada fila y siempre en un número impar. Levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo, comienzo la segunda fila de puntos altos. Quiere decir que es con un aumento al inicio. Seguimos con un punto alto sobre cada punto hasta llegar al final. Y al llegar al último punto, un aumento. En total tengo 33 puntos. Ahora, solamente aquí haremos algo diferente. Vamos a levantar con 2 cadenas que cuentan como un punto alto, giramos el trabajo y vamos a tejer cadenas. Aquí vamos a calcular la cantidad de puntos que tú tengas aquí. Yo tengo 33. Te puedes basar en este ejemplo. Le voy a restar el primer y último punto. 33 menos estas 2 cadenas que cuentan como un punto, 32. Menos el último punto que voy a tejer aquí, 31. 31 puntos son los que no voy a tejer aquí, en toda la parte del centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? 31 cadenas. O la cantidad de cadenas que a ti te haya salido en el resultado. Entonces, solamente cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminé las 31 cadenas. Me voy hasta el último punto. Y voy a tejer ahí un punto alto. Todas estas 31 cadenas son las que me brinqué y representan a los puntos que no tejí aquí. Solamente vamos a tener el primero y el último. Para la siguiente fila, levanto con 2 cadenas, giramos el trabajo y seguimos con la secuencia. Ahora vamos a tejer otras 2 filas de puntos altos con aumento al inicio y al final. Entonces aquí en este punto voy a tejer un aumento. Tengo el aumento y ahora voy a tejer un punto alto sobre cada cadena. Me tienen que quedar en esas cadenas 31 puntos. Una opción es tejerlos todos tomando aquí el centro, de esta manera, pero los tienes que ir acomodando. Y la otra opción es tejer un punto alto por cadena.
que es la opción que yo voy a realizar. Aquí está una cadena, ahí hago un punto. Aquí tengo otra cadena, ahí hago otro punto. Y así hasta tener los 31 o la cantidad que tú tengas en tu trabajo. Cuando termines de tejer los puntos, te deben de quedar aquí 2 cadenas, que son las que representan a un punto alto. Y justo en la segunda vas a terminar con un aumento, un punto alto y otro punto alto en el mismo. Y así terminamos esta fila. Después de aquí, todo lo que vamos a tejer será exactamente igual. Aquí ya es una fila de puntos altos, quiere decir que sigue otra igual. Levanto con 2 cadenas, giramos y comenzamos con un aumento al inicio, después un punto alto sobre cada punto disponible y cuando lleguemos al final, un aumento en el último. Esta pequeña abertura o escote que dejamos aquí en el centro representa a la fila de cuadritos, pero solamente hicimos algo diferente. Después de aquí ya volvemos con esta secuencia, es decir, las 2 filas de puntos altos, que serían estas, después una fila con los cuadritos, 2 con puntos altos, una de cuadritos y así sucesivamente hasta lograr el ancho que cubra la parte del frente de nuestro busto de un lado a otro. Recuerda que en estas filas de puntos altos siempre tiene que ir un aumento al inicio y un aumento al final. Les quiero comentar que es la primera vez que uso este hilo y vean mis manos. Nunca me había pasado que un hilo despintara tanto. Aquí se marca donde va pasando el hilo. Pero bueno, sigamos tejiendo. Ya terminé de tejer las filas con aumentos hasta lograr el ancho de mi busto. En total hice 9 filas, que si nos basamos en los grupos de aumentos sería 1, 2 y 3, más las filas de cuadritos. Hasta aquí terminé los aumentos. Esto te lo mides desde tu cuello abajo y esto es el ancho de mi busto únicamente por la parte del frente, desde un lado hasta el otro lado. Esto es lo que te tiene que cubrir. Si quieres que te quede un poquito más suelto o más flojo, haces más filas con aumentos para que te quede más grande, pero aquí ya decides qué tan grande o ajustado lo quieres. Con este ancho que dejé, mi prenda mide en la parte del busto 40 centímetros. Considera que vamos a tejer 2 piezas iguales, entonces sería el doble de medida ya en la prenda completa. Y de largo mide, contemplando esta pequeña abertura, que esto se puede ajustar un poquito mejor, pero dejándolo así a la medida de cada fila, esto mide 22.5 centímetros. Ya después de aquí ya no voy a hacer ningún aumento. Cuando ya tengas el ancho del busto que estás buscando, ya después de aquí sería seguir tejiendo la misma cantidad de filas, pero sin el aumento. Más bien la misma secuencia. Quiere decir que después de esta fila de los cuadritos sigue tejer las filas de puntos altos, pero ya sin aumento. Estas 2 cadenas que salen de aquí representan el primer punto alto, entonces me voy directamente a tejer aquí. Y ya solamente es tejer un punto alto sobre cada punto. Exactamente lo mismo, pero sin aumento. Y vas a tejer la cantidad de filas que sean necesarias hasta lograr el largo deseado. Ya terminé todo el largo de mi top. En total hice 8 filas más sin aumentos, que sería de aquí hacia abajo. Ahora, para que tome mejor forma toda esta orilla, vamos a tejer puntos bajos. Aquí donde terminamos la última fila, vamos a levantar con una cadena y vamos a comenzar a tejer por toda esta parte. Puntos bajos, tratando de hacerlos a la misma distancia. Como aquí los puntos están, digamos, acostados o de lado, entonces es tratar de hacerlos a la misma distancia, que no estén muy separados, pero que tampoco estén muy juntos.
Al terminar de tejer toda la orilla con puntos bajos, aquí tejemos el último punto en la esquina y hacemos cadenas para el tirante. La cantidad de cadenas que gustes para el largo, yo solo hice 23 cadenas. Si quisieras que estuviera un poquito más gruesa, comienzas a tejer a partir de la segunda un punto deslizado o un punto bajo sobre cada cadena, dependiendo de qué tan grueso quieras el tirante. Y cuando termines los puntos, cierras aquí mismo con un punto deslizado y cortas el hilo. Esto ya es lo más fácil. Al terminar un lado, nos pasamos para el otro lado, comenzamos igual haciendo puntos bajos y las cadenas para los tirantes. Una vez que hayas terminado una pieza, vamos a tejer otra pieza exactamente igual. Como te comentaba al inicio, vamos a tejer dos piezas y ahora lo que sigue es unir los laterales para terminar. Para unir las piezas, vamos a acomodar el lado que queramos que vaya hacia afuera por dentro, porque vamos a hacer la unión y una vez que terminemos de unir, lo vamos a voltear al derecho. Entonces, esta es la parte que yo quiero que quede hacia afuera. Entonces la voy a colocar hacia arriba. De esta es la parte que quiero que vaya hacia arriba. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante, que si te fijas es en el acomodo que estén las cadenas viendo hacia arriba, por así decirlo. Entonces, voy a acomodar las dos piezas que estén a la misma distancia, todo exactamente igual. Esto que quedó adentro es lo que yo quiero que vaya hacia afuera. Y así voy a hacer la unión para cuando lo voltee al derecho, esto quede afuera. Vamos a unir hasta las filas que no tienen aumento. Si recuerdas, te mencioné hasta dónde podías hacer aumentos logrando el ancho de tu busto. Entonces, justo en el último aumento voy a colocar el marcador, me voy a la parte de atrás y a esa misma distancia voy a colocar un marcador de puntos para saber que lo que voy a unir es de aquí hasta el marcador. Y toda esta parte de arriba va a quedar abierta. Estos tirantes son para la parte de los hombros y aquí es por donde entraría mi brazo. Puedes hacer la unión con aguja lanera o con el mismo gancho. A mí me gusta hacer la unión con gancho y puntos bajos o puntos deslizados. Voy a tomar aquí la orilla o la esquina de ambas piezas. Colocamos el hilo en el gancho, lo pasamos por estas dos partes. Hago una cadena, me paso al siguiente punto en la parte de atrás. Ya que tengo los dos en el gancho, hago un punto deslizado. Me paso al siguiente punto y lo mismo. O si quieres también puede ser punto bajo. Para el punto bajo sería lo mismo. Pasamos el hilo, pero cerramos como punto bajo de esta manera. Yo como lo estoy haciendo punto deslizado, simplemente lo paso por la hebra que ya está en el gancho. Y de esta manera voy a seguir uniendo hasta llegar al marcador. Al terminar el último punto de la unión, hacemos una cadena para que no se nos suelte ese último punto. Cortamos este hilo y lo escondemos entre este mismo tejido. Así es como queda la unión de puntos deslizados por dentro. Yo lo que hago aquí es estirarlo un poquito para que no queden muy juntitos. Y por fuera, cuando lo volteemos al derecho, se verá de esta manera. Terminamos un lado y hacemos exactamente lo mismo del otro. Al terminar la unión en ambos lados, ya podemos voltear esta prenda al derecho. Ya tenemos lista esta prenda, pero aquí en esta parte podemos hacer algunos cambios en caso de que lo desees. Por ejemplo,
Podemos dejar esta parte abierta, que será el escote. El busto quedaría justo aquí abajito y el escote en la parte de arriba. O puedes hacer algunos cambios, como por ejemplo, con este mismo hilo o con algún otro tipo de listón, puedes cerrar aquí la parte del centro. Hacemos un pequeño lazo o moño. Y quedaría igual abierto, pero aquí cerradito y con estos dos lugares abiertos. El listón de aquí pudiera ser en otro color para que se note mejor. Y otra opción que hice aquí, por ejemplo, en la parte de atrás, para que la parte de atrás no quede abierta, porque regularmente el escote pues es enfrente. Si no quieres que quede abierta, puedes agregar lo mismo de este listón. Yo le agregué 3. Me gustó mucho cómo se ve así. Ya me lo medí y en la parte de la espalda me gustó así. Como te digo, puedes utilizar otro tipo de hilo o listón de otro color para que se note más. Entonces yo lo voy a dejar así. En la parte de atrás con 3 moños y en la parte del frente con 1. Pero aquí ya sería opcional, puedes hacer las modificaciones que gustes o utilizarlo diferente cada vez que lo vayas a usar. Este es una talla chica. He utilizado 140 gramos de hilo de algodón, el que les mostré al inicio. Mide 80 centímetros todo el ancho y de largo 34 centímetros. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado mucho este video y me regales tu like. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún tutorial. Nos vemos en el siguiente video. Bye.